Continúa ahora David Ortiz de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, buenos días. Como ya lo dijo Federico, mi nombre es David Ortiz. Primero que todo, quiero expresar mi felicidad por estar aquí otra vez. Estuve 2 años en el Congreso que se realizó hace 2 años y felicito a los organizadores, especialmente a Federico y pues a todos los participantes de esta iniciativa. Entonces, mi idea con esta presentación es motivarlos a ustedes en que pensemos en formas de organización política que hagan que, precisamente como ya lo dijo el señor Castro, el orden espontáneo no sea absolutamente destruido por el Estado, por el gobierno, etc. Entonces, yo quisiera primero contarles a ustedes la motivación que yo tuve para hacer este trabajo, y fue que hace algunos años en Colombia se estaba pensando en reformar la Constitución para reelegir al presidente. Entonces, bueno, mucha gente estuvo a favor, mucha gente estuvo en contra, pero alguien muy inteligente dijo, bueno, pues ¿por qué no hacemos una cosa? Cambiémonos a un sistema parlamentario. Si tuviéramos un sistema parlamentario, nadie se estaría preocupando de que si el presidente siguió o no siguió, sino que por la dinámica del sistema parlamentario esto no estaría sucediendo. Entonces, yo me pregunté, bueno, ¿qué nos ha traído el sistema presidencialista en América? Entonces, la respuesta fue, bueno, nos ha traído una fauna muy exuberante de personajes, y dentro de esa fauna está, pues, por ejemplo, ejemplares de Estados Unidos, pero también ejemplares del Orinoco, y también no puede faltar ejemplares del Río de la Plata. Entonces, pensando así, pensé también, bueno, Hayek, ¿qué diría de todo esto? Y aunque yo no puedo venir a decirles a ustedes que Hayek estaba a favor del sistema parlamentario, porque eso no es muy claro en la obra de Hayek, yo sí considero que Hayek implícitamente estaba a favor de este sistema. En especial porque Hayek, si ustedes leen la obra de Hayek, él es un admirador muy grande de las instituciones provenientes de Inglaterra, de Gran Bretaña, en general de Gran Bretaña. Antes, por favor. Él siempre admiró las instituciones traídas, pues, que surgieron en Inglaterra. Y la admiración que Hayek sentía por el modelo implantado en Estados Unidos no era tanto por el presidencialismo, sino porque había un constitucionalismo en donde existían esas metarreglas de las que hablaba el señor Castro, y también existía un sistema federal que aseguraba que el poder, pues, fuera más repartido y que la coerción ejercida por el Estado se minimizara y que asimismo, pues, pudiera surgir la libertad individual. Entonces, Hayek... La idea de Hayek de una constitución ideal está planteada en un artículo que se llama A Model Constitution, y también en otro que se llama Principles of a Liberal Social Order. La justificación de todo esto está en 2 libros, yo creo que, bueno, más bien 4 libros: The Constitution of Liberty y Law, Legislation and Liberty, que ustedes saben que son 3 tomos, pues que son 3 diferentes tomos. Entonces, lo que plantea Hayek, la idea de Hayek es que hay una diferencia entre leyes y órdenes. Órdenes aquí no en el sentido de orden espontáneo, sino en el sentido en inglés de commands, de ordenar a alguien a hacer algo. Entonces, para Hayek, la característica de las leyes es que son abstractas. No se refieren a una persona en particular, sino que se refieren a casos abstractos de una persona que no está siendo explícitamente nombrada, sino que se refiere a una norma que es aplicable universalmente, sin determinar personas, nombres o agentes específicos. Son abstractas precisamente porque la idea no es ordenarle a la gente a que haga cosas, decir usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, sino que la idea es dejar que las personas puedan actuar libremente, pero en coordinación con el resto de las personas. Entonces, bueno, ya el señor Castro nos explicó cómo surgen las normas de una manera espontánea para que las acciones de cada uno sean coordinadas con las acciones de los demás. Entonces, las leyes como normas abstractas permiten una coordinación de las acciones individuales. Por lo tanto, permiten la libertad. O sea, una ley no es un abuso a la libertad porque una ley está determinando
no está determinando específicamente lo que un agente debe hacer en un caso concreto, sino que le está diciendo a las personas que cualquier cosa que sea lo que vayan a hacer, tienen que tener en cuenta un grupo de normas y de reglas abstractas. Y por lo tanto las leyes permiten un orden espontáneo, o un cosmos, como lo llamaba Hayek. Todo lo contrario a una ley es una orden, porque una orden no es abstracta, sino concreta. Una orden le dice a una persona, usted tiene que hacer esto, o usted se debe comportar de esta manera. Por lo tanto, no permiten la libertad, porque no permiten que las personas actúen de manera libre, y lo que se crea con las órdenes es todo lo contrario al orden espontáneo, todo lo contrario a la libertad, es el orden dirigido, o sea, el taxis. Entonces, para Hayek, obviamente, la sociedad, que es pues algo muy complejo, se rige por leyes, y solamente una pequeña proporción de lo que ocurre en la sociedad se obtiene a través de las órdenes. Ahora, si cambiamos, ¿qué pasa si se confunde la ley con el orden? Que el Estado puede decretar órdenes que se hacen pasar por leyes, y eso estamos acostumbrados en América Latina a ver que porque algo tuvo su origen en el Congreso, entonces eso ya es una ley, y eso ya tiene una legitimidad que en realidad no tiene, y que esas leyes están diciéndole a las personas qué deben hacer, cómo lo deben hacer. Esas leyes van dirigidas a que los organismos del Estado hagan diferentes cosas, pero si uno analiza profundamente, esas no son leyes, son simplemente mandatos que hace el Congreso, pero no son leyes. Las leyes, me parece muy importante tener en cuenta que las leyes no se hacen como pensamos nosotros, las leyes se descubren. O sea, el legislador, cuando está pensando en alguna ley, no es que esté pensando en algo nuevo, sino que está descubriendo algo que ya está presente en la sociedad. O sea, está tratando de poner por escrito algo que ya estaba presente en la sociedad, o por lo menos eso es el ideal. Y si se confunden las leyes con las órdenes, se desvanece el Estado de Derecho y por lo tanto la libertad individual. Entonces, por ejemplo, lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en Alemania, por ejemplo, en Alemania nazi, fue eso lo que sucedió. Se confundió tanto el concepto de ley con el concepto de orden, que una sola persona o un grupo de personas controlaron la forma en que todos los individuos deberían actuar, y controlaron pues toda la sociedad para sí mismos. El socialismo puede ser entendido como la perfecta identidad entre leyes y órdenes. No hay leyes, todos son órdenes. El gobernante o el grupo de gobernantes determinan qué es lo que cada persona debe hacer. Por lo tanto, estas personas no tienen libertad porque no están, pues porque su voluntad está determinada por los poderes públicos. Y además de no haber libertad, las acciones de ellos están encaminadas a cumplir la voluntad de la persona que está ejerciendo el poder desde los organismos del Estado. Y también tenemos cosas como lo que está pasando acá, por ejemplo, problemas políticos, desórdenes, no hay como no hay una armonía entre las actuaciones del Estado y las actuaciones de las personas, precisamente porque el Estado ha destruido el orden espontáneo. O sea, el Estado utilizando la analogía del señor Castro, si el orden espontáneo es el cuerpo y la armadura es el Estado o los organismos del gobierno, etcétera, la armadura lo que ha hecho es destruir al cuerpo en muchos países. Y no solamente digo en América Latina, en Estados Unidos también se está pensando mucho, bueno, los poderes presidenciales han llegado a un punto en donde ya no es claro que la gente en Estados Unidos sea libre o no. Entonces, como les decía, Hayek no dice el sistema parlamentario es mejor al sistema presidencial. Hayek nunca expresa esto en esos términos. Lo que Hayek propone una idea, y es que, ¿por qué no dividimos lo que hoy conocemos como las actuaciones del poder legislativo entre dos organismos diferentes? Uno, la Cámara Administrativa, y el otro, la Cámara Legislativa.